¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Welcome to CHIRLA TV. Last time we were talking about the 2020 census, we were discussing whether the infamous question about citizenship was going to be included. Well, today I'm very happy to let you know that that question is not included. And today we're going to be talking about what next steps we're going to be taking to make sure that everybody is counted this Census 2020. And to do that, we're joined today by Esperanza Guevara. She's been a guest on the show before, and a new guest who has been a huge advocate in the 2020 census, Jocelyn Duarte from SALEF. Welcome. Thank you for having me. Thank you so much for both of you for joining us. But I want to hear more. Now that we closed the chapter on the question and we know that it's not going to be on the census, what's the next message that we want to get out to the community? Well, first and foremost, we want to make sure that the community knows that it's important to be counted in the census, that participating means that we're going to bring resources to our schools, to our communities, so that they fix our roads in our neighborhoods. And it doesn't matter your immigration status. We all have basic rights, and participating in the census is one of those rights. Can we hear from you? What would you like the community to know? So I think that for us at SALEF, we're working really hard to remove that fear that our community has around participating in the census. Like you mentioned, now that the citizenship question is no longer, an issue for our community, we still know that our community faces fear of deportation because of all the anti-immigrant rhetoric that this administration has put forth. So we want to make sure that we are there with our community, educating them about the benefits, like Esperanza mentioned, of that making that important link between participating in the census, being counting, and linking that to resources that are going to be directly implemented in their communities. Wonderful. And before we move any further, I would like to know a little bit more about your organization, SALEF, from which you are the executive director. So SALEF is the Salvadoran American Leadership and Educational Fund. And for the past 24 years, we have focused on creating access to higher education for Latino youth, Salvadoran and Latino youth in the Los Angeles city and as well as the county. We have given over $1 million in scholarships in the past 24 years. Like I mentioned, we were the very first scholarship fund to actually give scholarships to undocumented students. Wow. With the services that we provide at SALEF around youth development, we have leadership programs, and we also have services for their families, like immigration services at little cost or no cost at all. And we have a very robust outreach and education program at SALEF where we get to focus on mental health, the census, anything from Know Your Rights. So we're out there in the community making sure that our community is empowered at every level. That's great. Thank you so much for sharing that. I want to bring it back to the census and just really highlight. I know that each person is worth $2,000 per year. So in a total, it's $20,000 at the end of the tenure every time that it's done. What are other benefits that come with participating in the census? Well, like I mentioned a little bit earlier, participating in the census goes to a lot of different federally funded programs. So that includes Head Start, for example, different benefits when it comes to our libraries, for example, parks, anything really that's tied to government resources. It all goes back to that data that's collected by the census, which is, again, why it's so important that we all get counted. Can you highlight a little bit about the importance when it comes to congressional seats? I would think that what we really want people to understand is that people that are elected are there to serve us, right? So it's very important for people to understand that the people that are in office are there to basically, put forth policies and create resources for the communities that they represent. And so that's why it's very important that we're counted because that determines how many seats there's going to be. So if we are undercounted, we will have less representation, and we want to make sure that we are fully represented at every level. And at the same time, when everybody's counted,
our elected officials would rely on this information to make sure that everything is distributed wherever it needs to go. And then something I really want to highlight. So we had an episode on schools and communities first, and we talked about how much money is going to be coming to California if that were to pass in the ballots. This is another way that California can get more money. So this would be monies that California hasn't seen in over 40 years. We'd be getting the money from the Contamos Contigo campaign if we make yourself count for the census. We'll also be gaining money from schools and communities first. So there's two things that we're really asking people to get engaged in. So make yourself count. Go out and vote, not just for the president and your senators, but also for community initiatives like Communities First, Schools and Communities First. So what is another message that we want to move forward with? Okay. Otro mensaje que creo que sepan nuestras comunidades es que para este censo va a ser importante participar por internet también o por línea, pero si tienen dificultades nuestros miembros de la comunidad en accesar el formulario por internet, entonces los invitamos a nuestras oficinas de CHIRLA para que ahí les podamos ayudar a llenar el formulario, o si quieren también pueden llamar a nuestro número hotline para que les podemos dar esa asistencia por teléfono. No, es bastante importante que todo el mundo participe y que sepan, the census is going to be coming online the first couple of rounds, then it's going to be physical, pero primero hay que enfocarnos en línea y si tienen problemas, recuerden, como dijo Esperanza, visiten las oficinas de CHIRLA para que puedan tener los recursos a la mano. Ahorita regresamos aquí en CHIRLA TV. ¿Quiénes somos? 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 Continuamos la conversación con Esperanza en los censos. So, before we left, you mentioned how the census is now going to be done online. Can we talk a little bit about what the steps is going to be like? What are options for people that are going to fill it out? Yeah, so starting March 12th of 2020, the U.S. Census Bureau is actually going to send out instructions by mail inviting people to participate in the census, and it'll include a unique ID for each household to be able to go online and fill out the form. But it's really important that people know that if for whatever reason they cannot complete the form online, they can also complete it by calling a number that will become available next year. So they complete the census form by phone, or they can also request a paper form. And the Census Bureau is then going to mail out reminders for people to fill out their forms all the way through the end of April. And then starting in May, if they still haven't collected or received the responses, that's when the enumerators, or that's when people from the Census Bureau will begin knocking on people's doors to collect that information. So you mentioned that they have until April to take the census. And how long is the census? Does it really take that many weeks, that many days to fill it out? So the official National Census Day is on April 1st, 2020, but people will start receiving their instructions to complete the census form starting on March 12th. And then if the Census Bureau doesn't receive responses by the end of April, then actually from May to the end of July, they'll be knocking on doors to make sure that they're collecting that information in person. And how many questions are there? There are only 10 questions on the form, and it takes about 15 minutes to fill out. So it's really fast. We really encourage our community to complete the form as soon as they receive the instructions in the mail. It sounds like a really easy task. Why would people not want to take it? Well, I think that from working in our communities, we know that our communities have a lot of barriers, maybe access to internet or access to a computer. So there's organizations like CHIRLA that will have a hotline and be able to provide you support. You can also come to organizations like SALEF that will have a kiosk, and you will be able to complete your census there. So there's definitely ways that we can strategize around the barriers that our community faces so that we can go ahead and take this 15-minute census that's going to be bringing resources to our communities. So, otra cosa que quiero recalcar, la comunidad muchas veces está confundida de quién cuenta. Podemos contar a nuestros hijos de 3 días, podemos contar a la persona que renta el garage, podemos tener una conversación sobre quién cuenta para los censos. So, sabemos que en el censo anterior del 2010, más de creo que 5 millones de niños no fueron contados en el estado de California.
Entonces queremos asegurarnos que que cada persona en el hogar sea contado, porque entonces cuando hablamos, a veces creo que porque nuestra comunidad tiene maneras muy únicas de cómo viven, quizás hay muchas familias en un hogar, tienen miedo de que si contamos a todos van a pensar que va a tener algún impacto en nuestra renta o algo así, pero esto no es confidencial, esta información es simplemente para contar las personas, para traer recursos a la comunidad. Para recalcar, cuenta el bebé de 3 días, igualmente tu abuelita de 99 años, ¿verdad? Todos contamos y no importa si rentas la cocina y la sala y el garage, ellos también cuentan. Los censos se hacen por dirección, no por familia. Aunque haya 5 familias en una dirección, todos ellos van en ese mismo censo. Para recordar a la comunidad que todos cuentan, la pregunta de tu estatus de inmigración no va a estar. No hay razón, nada más hay muchos beneficios por ganar y mucho por perder si no los hacemos contar. Y solo para aclarar, la fecha mágica es el 1 de abril del año 2020. Y no es chiste, no es April Fools, es de verdad. Y creo que lo que queremos recalcar más es de que toda la información que se provee para el censo va a ser confidencial. Sé que hay mucho miedo alrededor de que si compartimos esa información puede traer efectos secundarios, pero sabemos que la información es confidencial. Y cuando quieres decir confidencial, do you mean like are they collecting names? Are they collecting age? Are they collecting any personal information, personal data at all? So it's going to be information, like it's going to look at race, right? It's going to look at age. Yes, that's important, but it's more on a demographic, right, level versus a personal level that's going to be identifiable, that I know that this person has this social security that lives at this address, right? And the information that is gathered is not going to be shared with other entities. And I understand the information won't be shared for over 70 and something odd years? For 72 years, yeah. So all of the information that the Census Bureau is collecting through these forms is sealed and confidential for 72 years. And even then, after 72 years, it'll only be released for statistical purposes. But 72 years is basically someone's lifetime. Right. But again, this information is completely protected by federal law, specifically by Title 13 of the U.S. Code. And if for any reason it does get disclosed, Census Bureau employees face really, really steep penalties if that happens. And I think que lo que queremos también enfatizar es de que aunque estamos viendo ahorita órdenes ejecutivas que esta administración está queriendo, como no está la pregunta acerca de ciudadanía en el censo, están queriendo como intimidarnos aún más con órdenes ejecutivas. Entonces debemos de saber que hay otras leyes que protegen la información que no pueden ser impactadas por la administración actual. El futuro de nuestros estudiantes está en sus manos durante el censo 2020. Por eso, contamos contigo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Regresamos aquí con nuestra plática sobre el censo y queremos saber cuál es el plan de acción para las dos compañeras que los comparten hoy, que vienen representando 2 organizaciones diferentes. Por favor, empezamos contigo, Esperanza. Sí, en CHIRLA tenemos una campaña que se llama Contamos Contigo y con esta campaña estatal queremos alcanzar a 2.7 millones de migrantes, refugiados, personas que no dominan el lenguaje inglés en todas las regiones en donde CHIRLA tiene oficinas o miembros y estamos utilizando todos nuestros servicios y programas para alcanzar a estas personas, para asegurar que tengan información que les llegue cuando van a misa, cuando van a festivales y incluso el próximo año que tengan los recursos para poder llenar los formularios. Como mencioné anteriormente, queremos que gente venga a nuestras oficinas si necesitan asistencia para llenar el formulario o que nos den una llamada si les podemos dar esa asistencia por teléfono también. Nosotros en SALEF lo que estamos haciendo es, estamos activando un grupo de lo que llamamos Census Specialist. Y estos especialistas en el censo van a poder contestar a cualquier pregunta
pregunta acerca del censo, cómo tener acceso, cuáles son las fechas importantes que recordarlo y cómo vamos a hacer esto. Bueno, nosotros nos estamos enfocando en las comunidades latinas, ¿verdad? Que tienen barreras al lenguaje de inglés, pero también nos estamos enfocando en las personas que son de las comunidades originarias. Estamos hablando de nuestras comunidades indígenas que no hablan, que español es su segundo lenguaje. Tenemos un enfoque muy grande en nuestra comunidad maya y en todas las otras comunidades que alrededor de Centroamérica, ¿verdad? Que español es su segundo lenguaje. Estamos haciendo un enfoque y un llamado y trabajando con esas organizaciones de base para poder llegar a esas comunidades directamente. A partir de eso también tenemos un enfoque en la comunidad LGBT. Sabemos de que uno de nuestros especialistas está trabajando al cruzar todo el condado de Los Ángeles para asegurarse que está trabajando en coalición con estas organizaciones para que no dejemos que no toda nuestra comunidad es igual, ¿verdad? Es muy diversa y hay diferentes comunidades representadas dentro de la comunidad latina. Entonces nos estamos asegurando que cada de esas organizaciones o comunidades esté presente y sea contada. Y lo estamos haciendo mediante un plan estratégico alrededor de alcance a la comunidad, ¿verdad? Como mencionó Esperanza, vamos a estar, si es una feria, si es alrededor de estando en las misas, ¿verdad? En todo lugar donde nuestra comunidad esté, nosotros estamos asegurando que vamos a estar ahí presentes. Aparte de eso, también es trabajar con otras organizaciones para que esas organizaciones puedan también diseminar esta información. No todas las organizaciones tienen los recursos para poder entablar este trabajo y se han identificado ciertas organizaciones que van a llevar el liderazgo dentro de Los Ángeles o en el condado. CHIRLA se está concentrando en una estrategia estatal. Nosotros tenemos una estrategia al nivel del condado de Los Ángeles. Definitivamente mucho alcance a la comunidad, pero teniendo una conversación y nuestro plan ha sido establecido viendo a todas estas comunidades dentro de lo que se llama Latino X, right? Para que nadie quede al margen. Wow, un plan muy fijo. Muchas gracias por compartir todo esto. Me da mucha esperanza que agarremos esos recursos que los merecemos, que los deben. Por eso no es suficiente que nosotros hagamos el trabajo, pero también le estamos pidiendo que ustedes en casa se hagan contar. Y este es un esfuerzo. El censo, nosotros aquí estamos en California, pero el censo se hace en todos los Estados Unidos, ¿verdad? No importa si no estás aquí en California, de todos modos, es la misma fecha, abril 1 para todos. Sí. Sí, primero de abril. En unos estados sí van a empezar un poco más temprano. Oh, ok, pero ya sabemos, no importa de qué estado, aunque sea un poco días antes, pero para abril 1 todos los Estados Unidos deberíamos estar tomando acción, manos a la obra cuando se trate con los censos. Muchas gracias. Continuamos ahorita la conversación de los censos cuando regresemos de los cortos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? We're back here at CHIRLA TV talking about the Census 2020, el Censo 2020. Y bueno, Esperanza, ¿por qué no nos dices un poquito más de cómo te está yendo en la campaña? Sé que tienen unas pledge cards, tienen unas cartas que quieren que la gente les dé su información para que ustedes puedan comunicarse con ellos. Exacto, sí. Después de cada presentación sobre el censo, después de cada charla sobre el censo, le pedimos a nuestra comunidad que llenen estas tarjetitas, le llamamos los pledge cards, y aquí tienen la oportunidad de hacer esa promesa allí en ese momento de que van a completar el formulario. O también les pedimos que le digan simplemente a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos sobre el censo. O también les pedimos ayuda. Si se quieren involucrar en la campaña, necesitamos bastante ayuda para alcanzar a los 2.7 millones de personas en el estado de California para asegurar que seamos contados. Y con estas tarjetas mantenemos su información para poder comunicarnos con ellos. Y también, aparte, lo mandamos como recordatorio el próximo año para recordarle a la comunidad que hicieron esa promesa
de que iban a participar en el censo. Y si tienen preguntas, ahí este tarjetita tiene nuestro hotline y nuestro sitio de internet. No, suena bastante bien, muy sencillo. Supongo que hay mucha gente que les está llenando las tarjetitas. Sí, pero necesitamos más, así Todavía que más. ya necesitamos más. Así que si quieren ayudarnos, por favor, acérquense a nuestra campaña. Si ven alguna persona de CHIRLA, fill out the little pledge card. It's super easy, and they'll be in touch with you to let you know when the census is coming and where you can go to take it. And what about SALEF? ¿Qué estamos haciendo en SALEF? Wow, nosotros en SALEF vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Chile está buscando contar a 2.7 millones de personas. Nosotros nuestra meta es alcanzar a 5,000 personas dentro del condado de Los Ángeles. Es un número un poco reducido, pero creemos que tiene gran importancia de tener contacto con 5,000 personas que estén contadas. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a hacer es que necesitamos que las personas, si tienen preguntas, pueden venir a nuestras oficinas. Estamos localizados en la 6 y la Bixel. Nuestra dirección es 421 Sur Bixel, Los Ángeles, California, 90017. También pueden ingresarse a nuestro sitio web www.salef.org. También nos pueden seguir en las redes, en Facebook, estamos en Instagram, nos pueden seguir y así ustedes pueden estar invitados a todos los eventos que nosotros tenemos. Nosotros vamos a poner una agenda de todos los diferentes eventos donde nosotros vamos a estar proveyendo educación sobre el censo. También las personas van a poder venir a nuestras oficinas y llenar el censo cuando ya esté disponible online. Si las personas necesitan ayuda, si podemos nosotros hacer cita con ellos y poder proveer ese apoyo que vaya a necesitar más personal. Well, there you have it. Whether you live in LA County or in the whole state of California, make sure that you get involved with a local organization. Make sure that you get counted. Make sure to participate. You need to do that because that's the only way that California will be able to thrive. So thank you to you both for being here. Thank you, Esperanza. Thank you, Jocelyn. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you for having me. Y nos vemos aquí la próxima vez en CHIRLA TV. Si no todos estamos censados, no puedo atender a mis pacientes como se merecen. Por eso, contamos contigo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?